Era marzo de 1997. Una mujer apareció cubierta de sangre en una carretera a las afueras de Vancouver. Una vez las autoridades llegaron, ella, en un estado de pánico total, les contó que momentos antes había escapado de una granja de cerdos en Port Coquitlam, donde un hombre intentó asesinarla. La mujer se llamaba Wendy Lynn. Al parecer, era una trabajadora sexual y había sido contratada por un granjero local llamado Robert Picton. Pero la situación salió rápidamente de control, ocasionando que Wendy huyera. Pero esto no sería sino una pelea. Para evitar que se marchara, Robert Picton, también conocido como Willie, sacó un cuchillo, y solamente después de arrebatárselo es que Wendy pudo coordinar su escape. Aún así, a pesar de la evidencia, ninguna especie de justicia procedió ante la situación. Wendy sí presentó cargos, pero esto no sirvió de nada, ya que debido a la naturaleza del asunto, no la consideraron un testigo de confianza. Y así fue como su historia terminó. Wendy logró sobrevivir, pero muchas otras no tuvieron la misma suerte. Acompáñenme mientras les cuento el caso del peor asesino en serie de Canadá. Today on the program, the trial of missing women that has put Canada's justice system into unprecedented challenge on a case which exposes just how evil humanity can be. We'll take you to Vancouver, where the stories of women. Un simple dueño de una granja de cerdos que escondía secretos macabros entre sus corrales. Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Y estamos de vuelta con el True Crime. Aunque no me gusta lo grotescos y pesados que pueden llegar a ser los casos a veces, siento que cuando estoy transcribiendo mi investigación a guión, me inmerso demasiado y no entiendo por qué, pero me gusta. Les agradezco mucho el apoyo y no olviden suscribirse si es que no lo han hecho. Sin nada más que decir, comencemos. Para entender cómo Picton logró convertirse en uno de los asesinos en serie más infames en toda la historia de Canadá, primero debemos trasladarnos al vecindario más marginal de Vancouver en los años 80 y 90, Downtown Eastside. Estas eran calles empobrecidas y marcadas por la adicción. Lo que ya de por sí era un barrio peligroso, fue sacudido con una nueva especie de amenaza. Decenas de mujeres comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Sarah's 22 now. She's named after her mom and looks like her. Today, she's tracing her mother's footsteps down a street where her mother often hung out. This is the last corner my mother was seen at, Princess and Hastings. La primera fue reportada en 1983 y con el paso de los años la cifra creció de forma aterradora. Entre mediados de los 80s y el año 2001, al menos 65 mujeres se desvanecieron de ese barrio sin que la policía lograra encontrarlas. Las familias y amigos de los desaparecidos, desesperados, denunciaban cada caso, pegaban carteles, hacían grupos de búsqueda y exigían respuestas. Pero todo esto fue recibido con indiferencia por parte de las autoridades. Verán, ellos minimizaban las desapariciones. Empezaron a sugerir que aquellas mujeres probablemente se habían mudado o que, debido a sus vidas inestables, simplemente habían perdido el contacto. Seguramente se fueron por su cuenta. Esta y otras frases más fueron repetidas un sinnúmero de veces, insinuando que todo era una casualidad
o incluso una coincidencia, pero no un delito. Pero había algo que las autoridades locales decidían ignorar. Sí existía una especie de pista incriminatoria. Todas y cada una de las víctimas eran mujeres que provenían de grupos vulnerables. Pobres, adictas, indígenas. Algo que claramente era premeditado. Las familias y conocidos de las desaparecidas sabían que en el fondo algo siniestro ocurría. A fines de los años 90, colectivos de derechos de las trabajadoras sexuales protestaban y demandaban que la policía investigara a fondo. Y lo más curioso de todo es que entre la comunidad empezaron a circular rumores oscuros sobre un lugar en particular. Una granja de cerdos en las afueras de la ciudad en donde se organizaban fiestas salvajes. Un lugar en donde varias de las mujeres desaparecidas habían sido vistas por última vez. Todos los caminos apuntaban a la granja de los hermanos Picton. We all as humans carry a lot of biases, and that's just normal. And in my investigation is that there was an overarching... Retrocedamos un poco para responder la pregunta: ¿quién es Robert Picton? También conocido como Willie, Robert administraba una granja junto a su hermano Dave, a unos 30 kilómetros de Vancouver. La propiedad no tenía nada que presumir, estaba sucia y descuidada. Es por esto que, cuando me enteré sobre la vida nocturna que tenía, me sorprendí demasiado. Verán, además de ser una granja, en las noches fungía como un club nocturno ilegal, donde gente se juntaba a traficar drogas y ofrecer servicios sexuales. A este lugar le llamaban Piggy's Palace. Traducido al español sería algo como el Palacio del Cerdito. En lo personal, me parece fascinante hasta dónde pueden llegar algunas personas para divertirse un poco. Según mi investigación, el ambiente de la granja era precario. En la entrada, Robert había colgado un letrero a modo de broma que decía: "Esta propiedad está protegida por un pitbull con SIDA". Se dice que el lugar olía a sangre y desperdicios de cerdo. Y esto era obvio. Willie sacrificaba animales allí mismo. Testigos que visitaron el lugar lo describieron como un infierno. De hecho, una prostituta que fue entrevistada posterior al caso comentó: "Esa granja era la escoria de la tierra. Un verdadero agujero infernal. Por mucho que le dijeras a alguien, no vayas, la adicción puede más que el miedo". Pero bueno, nos desviamos un poco. Volvamos a nuestro protagonista. Picton era conocido por ser raro, un tipo lento, en palabras de sus vecinos, pero todo apuntaba a que era una fachada para encubrir a un verdadero monstruo. Por las noches se movía por las calles pobres de Vancouver buscando presas. Les ofrecía dinero, drogas o un lugar donde quedarse si accedían a acompañarlo a la granja. Muchas mujeres en situaciones desesperadas aceptaban sin imaginar que jamás regresarían, y aunque esto ya es horrible de por sí, te aseguro, no es lo peor. Una vez en su granja, Robert las asesinaba, las desmembraba y luego utilizaba sus restos para darle de comer a sus cerdos. Esto es sumamente vil. Y solo puedo pensar que tienes que estar extremadamente jodido de la cabeza para siquiera pensar en algo tan nefasto, obsceno y cínico. Y algo que me da igual de rabia es que, durante años, las autoridades negaron la existencia de un asesino en serie, incluso teniendo a Willie literalmente frente a sus narices. Personas del entorno de Picton intentaron advertir a la policía de cosas extrañas en la granja. Un ex empleado suyo, Bill Hiscox, contó que en 1998 vio pilas de ropa de mujer tiradas cerca de la casa de Robert. They could go onto his farm and start digging it up based upon assumptions.
And to me, I was going like, why do you have a tip line then if you're not going to go and act upon this information that's coming forward to you guys? E incluso la cuñada de Picton encontró tarjetas de identificación femeninas dentro de una casa rodante en la propiedad. Wayne Leng, amigo de una de las desaparecidas, informó a la policía que una conocida había visto una montaña de carteras y documentos de mujeres en Piggy's Palace, sugiriendo que podrían pertenecer a las víctimas. Todas estas eran pruebas contundentes, pero aún así, la policía decidía no hacer nada. What if I'm wrong? What if they go in there and they dig this guy's farm up and they don't find nothing? Then how is that going to make me feel? Por otro lado, los rumores siguieron creciendo. Algunas mujeres de la localidad empezaron a esparcir chismes sobre que varias compañeras habían ido a la granja de los Picton y nunca regresaron. Aún así, para la policía local, estos solo eran chismes y nada más. Entre 1980 y el 2001, más de 60 mujeres habían desaparecido de la localidad. La presión pública aumentaba. Colectivos indígenas y familias presionaban a las autoridades para que encontraran al responsable. Y finalmente, a comienzos del 2002, algo cambió. La policía de Canadá y un equipo especial de búsqueda de mujeres desaparecidas ya tenían a Picton en su lista de principales sospechosos y lograron conseguir una orden de cateo para la granja por una infracción aparentemente menor. Posesión ilegal de armas de fuego. Era la excusa perfecta para entrar al terreno de los Picton y echar un vistazo. El 5 de febrero del 2002, los agentes irrumpieron en la granja. Lo que empezó como un operativo rutinario de control de armas, pronto se convirtió en la escena de crimen más terrorífica de la historia de Canadá. En medio del caos y la suciedad, los investigadores se toparon con objetos personales que llamaron su atención. Inhaladores para el asma, bolsos, joyas y pertenencias vinculadas a muchas de las mujeres desaparecidas. Aquella fue la confirmación que necesitaban. Ya tan solo 17 días después, Picton fue arrestado. Aunque inicialmente fue solamente acusado de los asesinatos de Serena Abbotsford y Mona Wilson, pronto se revelarían sus demás víctimas. Una vez detenido, las autoridades sellaron la granja por completo y comenzaron una inspección forense gigantesca. Durante meses, que con el tiempo se convertirían en años, equipos forenses, arqueólogos y policías rastrillaron cada centímetro de la granja. Drenaron estanques, excavaron el terreno y tamizaron más de 370,000 metros cúbicos de tierra y estiércol, todo en busca de los fragmentos más mínimos de evidencia. Revisaban hueso por hueso, tratando de separar cuáles eran pertenecientes a cerdos y cuáles eran a humanos. Se utilizaron excavadoras, pero también herramientas delicadas. El proceso fue tan minucioso que las autoridades llegaron a realizar más de 100,000 pruebas de ADN en restos biológicos recuperados. Poco a poco fueron emergiendo pruebas que confirmaban las peores sospechas, pero lo peor estaba por descubrirse. Dentro de un cobertizo, ocultos bajo basura pesada, encontraron 2 congeladores industriales. Al abrirlos, la realidad superó cualquier película de terror. Dentro de los congeladores habían bolsas en las cuales yacían cabezas humanas mutiladas, cortadas verticalmente en mitades, junto a pies y manos pertenecientes a distintas mujeres. En otras áreas del terreno descubrieron cubos con restos humanos en avanzado estado de descomposición, partes de cuerpos que habían sido trituradas y mezcladas con alimento para cerdos, todo con la finalidad de desaparecer las pruebas. Los resultados forenses fueron devastadores. ADN de al menos 33 mujeres fue identificado en la granja. Los medios canadienses empezaron a llamar a la propiedad la Granja de los Horrores, conmocionando a la nación a medida que se encontraban detalles de lo encontrado.
Nunca antes se había visto algo así. Entre las pruebas más incriminatorias presentadas en corte estaba un revólver calibre 22 que Picton guardaba en un lavadero, pero esta había sido modificada. En el cañón del arma se había colocado un dildo como una especie de silenciador casero, y como muchos ya se estarán suponiendo, el dildo contenía ADN tanto de Picton como de una de sus víctimas. Tras un año de investigación, finalmente en enero del 2006 comenzó el juicio contra Robert Willie Picton en la Corte Suprema de Columbia Británica. La fiscalía decidió inicialmente centrar el juicio en 6 casos concretos: los de Serena Abotsway, Mona Wilson, Andrea Josbury, Brenda Ann Wolf, Georgina Papin y Myrnie Frey. Esto con la finalidad de no abrumar al jurado con todas las víctimas a la vez. Eran los casos con evidencia más sólida y representativa, aunque esto no significaba que las demás vidas se olvidaran. Era sencillamente una estrategia legal. Si lo condenaban por estos 6 asesinatos, no habría forma de que saliese con vida de prisión. De hecho, la fiscalía dejó claro que, tras este juicio, planeaban procesarlo también por los otros 30 asesinatos pendientes. A la hora del juzgado, el propio Picton se declaró inocente. Pero las pruebas presentadas por la acusación le hicieron imposible defenderse. Testigos clave subieron al estrado. Un conocido de Picton, Andrew Bellwood, relató cómo una vez Robert le describió con total frialdad su método para deshacerse de las mujeres. Las llevaba a la granja con engaños, tenía sexo con ellas, luego las estrangulaba con alambres y finalmente las desmembraba para dar de comer sus restos a los cerdos. Esta declaración coincidía con la evidencia física encontrada. Otro testigo contó que Picton solía colgar los cuerpos de las víctimas en un gancho de metal, igual que hacía con los cerdos una vez los sacrificaba. Pero si fuésemos a hablar de la pista que condenó de manera definitiva a Willie, fueron las grabaciones secretas que la policía había adquirido. Resultó que, tras su arresto, la policía montó una operación encubierta. Colocaron a un agente disfrazado de preso en la celda junto a Picton y grabaron sus conversaciones. Sin saber que estaba siendo grabado, Willie habló. Contó de manera bastante contenta sobre haber matado a más de 59 mujeres y lamentó no haber llegado a un número redondo. Me faltó uno más para hacer 60. Fui un descuidado al final. Admitió entre risas, expresando decepción por no haber alcanzado esa retorcida meta. La sala entera quedó helada. Durante el juicio salieron a la luz más detalles sobre su modus operandi. Picton acechaba a mujeres en situación de prostitución y pobreza, aprovechando que estaban solas o necesitadas. Les ofrecía heroína, alcohol, dinero o cualquier señuelo que funcionara. Algunas víctimas fueron asesinadas de formas particularmente perversas. La investigación reveló que Picton llegó a inyectar anticongelante en las venas de al menos una mujer, diciéndole que era una dosis de droga lo que le causó su muerte. Tras un largo y agotador proceso judicial, en diciembre del 2007, el jurado encontró a Robert Picton culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. El juez Justice James Williams le impuso la pena máxima posible, prisión de por vida, sin posibilidad de pedir libertad condicional hasta cumplir al menos 25 años tras las rejas. Para ese momento, Picton tenía 58 años, así que básicamente moriría encarcelado. Tras su detención, la granja fue clausurada y posteriormente demolida. Y así fue como terminó la historia de Piggy's Palace, y en su lugar quedó un terreno baldío. Robert Picton pasó el resto de su vida tras las rejas, sin mostrar nunca una pizca de arrepentimiento. Murió en prisión hace un año, en el 2024, después de que otro recluso lo atacara brutalmente con una barra metálica. Cuando la noticia de su muerte se dio a conocer, pocos en Canadá sintieron pena.
Cynthia Cardinal, hermana de Georgine Papin, una de sus víctimas, declaró que la muerte de Picton le trajo algo de paz. Ella dijo: "Por fin puedo seguir adelante y sanar. Puedo dejar esto atrás". En conclusión, la historia de Robert Picton es una cicatriz profunda en la memoria de Canadá. We're happy. We're just happy. It's like a peaceful feeling went through me when I found out too. I'm content now, and now I can go on with my life. No se trata solo de la historia de un asesino despiadado, sino también de una problemática que a día de hoy existe sobre la indiferencia y marginación. Durante años, Picton pudo cazar y matar porque escogía a víctimas que la sociedad ignoraba. La negligencia policial también jugó un rol importante en que esto sucediera por casi 20 años. Si les gustó el video, no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse si es que no lo han hecho. Esto ayuda bastante al canal a mantener su calidad y para seguir motivados en la creación de contenido. Les agradezco muchísimo que nos hayan sintonizado el día de hoy. Este ha sido Pato de Patos Potions y espero tengan una buena noche. Quiero agradecer a los miembros del canal. Esta función ha estado activa por bastante tiempo ya, pero nunca la había promocionado. Como les he mencionado, mantener la calidad de Patos Potions es nuestra prioridad, por lo que si gustan apoyar un poco más, les recuerdo que pueden convertirse en miembros en el canal, desbloqueando medallas que se posicionarán al lado de sus nombres e irán evolucionando mediante más tiempo lleven suscritos. Asimismo, desbloquearán emojis especiales que solo ustedes podrán utilizar. Les recuerdo que esto es opcional y que ustedes ya ayudan bastante con simplemente estar aquí. Le agradezco a todas las personas que son miembros de este canal, incluso sin yo haber promocionado la función. Si no se han cansado de mi contenido, les recuerdo que tengo otros 3 canales en YouTube. En el primero, reacciono a chismes y noticias y hago dinámicas con mis seguidores, Pato RMZ. En el segundo, juego videojuegos exclusivamente de terror, Patos Games. En el tercero, subo todas mis transmisiones de Twitch sin ninguna especie de corte, Patos Bots. Asimismo, hablando de Twitch, les recuerdo que hago streams ahí lunes, miércoles y jueves de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si gustan pasarse, vengan y escríbanme que vienen de Patos Potions. Me encargaré de darles una gran bienvenida. Ya por último, les recuerdo que también tengo un podcast, Miércoles de Terapia, en donde ustedes me cuentan sus problemas y yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón. Todos los links los encontrarán abajo en la caja de descripción.